La hermana República de Haití y el hermano Estado de Estados Unidos de Norteamérica han tenido una relación de amor y odio durante todo el trayecto histórico. En el día de hoy nos proponemos, nuestro amigo y hermano Yarkady Martínez y un servidor, desconstruir las relaciones históricas entre estos dos países que tanto han beneficiado y perjudicado a la República Dominicana, a todo el trayecto histórico que han compartido en conjunto, y entender, buscar responder a la pregunta de cómo Haití benefició el crecimiento del imperialismo norteamericano. Así que vamos a tratar de responder a esta pregunta, también responder a la pregunta de cómo República Dominicana se ha visto perjudicada y beneficiada de algunas decisiones históricas que han tomado estas dos naciones. Y trataremos de responder cuál es el futuro que le espera a Haití y cuál es el futuro que le espera a Estados Unidos, y por supuesto en cómo se beneficia o perjudica esto a la República Dominicana. Así que hoy, en la historia y su contexto, a quienes le invitamos que se suscriban al canal, activen las notificaciones, dejen un comentario, un like y compartan con sus amigos. Trataremos de responder a estas y otras preguntas que surjan en esta interesante conversación que tendremos nuestro amigo Yarkady Martínez y un servidor. L.M. Brito, muchas gracias por tal magnífica presentación. Cuando miramos la historia de los imperios, desgraciadamente se han forjado con el negocio más lucrativo del antiguo mundo, y hablamos de la esclavitud. Cuando pensamos en esta, tenemos que referirnos a la hermana República de Haití, quien, como si fuese una ironía o un chiste de la historia, contribuyó enormemente y fue un pilar para que una joven potencia en el siglo XIX comenzara a resurgir y tomar el control y el giro total de la geopolítica actual. Y nos referimos a Estados Unidos de Norteamérica. Muchas personas dirán, ¿pero qué tú me estás diciendo? ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo fue que la esclavitud haitiana, la abolición de la esclavitud en Haití benefició a los Estados Unidos? ¿Cómo fue que la abolición de la esclavitud en Haití benefició a que se promulgara y se afianzara la esclavitud en Estados Unidos? Explíquenos eso, hermano. Bien, cuando miramos la historia de Haití, la empobrecida Haití en un momento fue muy rica, porque la producción de tabaco, café, cacao y añil representaba y la azúcar, hermano. Sí, representaba un 2% de la inversión exterior de la potencia francesa. En ese momento donde la independencia haitiana tiene lugar, desgraciadamente la independencia haitiana fue un punto de inflexión para Napoleón Bonaparte y el imperio francés. Bueno, por ejemplo, cuando miramos la historia de la isla en su conjunto, las guerras de sucesiones en aquel tiempo, la guerra de los 9 años, donde España tuvo que ceder territorio a Francia y le tuvo que ceder el estado de lo que es esas tierras de Mississippi, que comprenden aproximadamente 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué representaba Haití para la potencia francesa y el auge de Napoleón Bonaparte en su momento? Bueno, Haití representaba un regalito geopolítico estratégico con la finalidad de poder controlar lo que era esa joven potencia emergente llamada Estados Unidos de Norteamérica luego de lograr su independencia. El presidente Thomas Jefferson estaba tranquilo cuando era España quien tenía el control de estas tierras, puesto de que la desembocadura del río Mississippi y sobre todo ese paso representaba el 40% de la exportación de Estados Unidos. O sea, con la adquisición de estos terrenos a manos de Francia, debido al mosquito, escuche bien, sí, la gran ironía es que si Estados Unidos se respetara y fuera agradecida, en vez de estrellas en su bandera, tuviera mosquito. Porque de hecho grandes historiadores han concluido de que la plaga más importante de la historia fue esa plaga y fue esa pandemia que se dio de fiebre amarilla y malaria en lo que es la República de Haití. Y cito esto porque cuando miramos la biología del ser humano, nos damos cuenta de cómo lo que es
debido a la evolución y como lo que es una ventaja biológica se convierte en una desgracia social. Puesto de que en Haití, cuando Haití fue tomada por Francia, aproximadamente desembarcaron unos 26,000 franceses con la opción de prepararse, porque ellos iban a abastecerse a Haití y de ahí también comenzaban y salían a lucrarse, pero también desde ese punto de Haití... Era un hub logístico. Un hub logístico. Entonces Haití fungía como una base estratégica para de ahí partir a esta parte oeste de lo que es Estados Unidos. Entonces invadir el territorio norteamericano en su momento con Thomas Jefferson, que era el presidente. Pero ¿qué sucede? Cuando se encarcela y se apresa a Toussaint Louverture, Toussaint, que es llevado a Francia, hermano, y Toussaint Louverture tuvo una de las muertes más crueles que haya tenido una persona viva jamás. Yo creo que ni la muerte de Jesús fue tan dolorosa como el fallecimiento de Toussaint Louverture, a quien primero le asesinaron a su esposa frente a sus ojos y lo obligaron a ver. Después le asesinaron a sus 2 hijas frente a sus ojos y lo obligaron a ver. Y posteriormente le hicieron sufrir a él, golpeándolo, dándole muchos latigazos. Y por último le hicieron un desprendimiento del cuerpo porque ataron sus 4 extremidades a unas recuas de caballos y empujaron a que esos caballos salieran corriendo. Así que imagínese lo doloroso que es para mí narrar esa muerte, ese fallecimiento. Y es inefable entender el dolor, el sufrimiento de Toussaint Louverture, independientemente de cómo haya beneficiado o perjudicado sus acciones a la República Dominicana. Mire, este mismo personaje le escribe a Dessalines. Ajá. A Dessalines le escribe una carta diciéndole, fue más o menos, la carta que él escribió es más o menos una interpretación de los historiadores, porque hace referencia al caso de los mosquitos. Él le dice, vamos a defendernos como podamos, solamente tenemos el fuego y la fuerza y la valentía de nosotros para poder combatir al imperio francés. Sobre todo, esto va a durar hasta que llegue la temporada de lluvias. La estrategia en Haití fue la siguiente de parte de estos rebeldes esclavos, que fue, ya todos sabemos que fue la primera República Negra, que triunfó con su libertad, con su independencia como país. 1804. 1804. Entonces, mi hermano Brito, en ese momento ellos se preocuparon por llevar a los europeos a la parte baja. Lo que sucede es que los europeos estaban acostumbrados a otro tipo de clima. Y como estaban acostumbrados a otro tipo de clima, no habían desarrollado ningún tipo de inmunidad ante la fiebre amarilla, cosa que sí la habían desarrollado los nativos y sobre todo esos esclavos que venían desde el África. Salía más barato traerlos desde el África y sobre todo que venían inmunizados. Por eso acabo de señalar, venían con su vacuna puesta, hermano. Venían vacunados biológicamente. Por eso acabo de señalar que una fortaleza biológica se redujo a una maldición social. Porque mayormente cuando estos esclavos llegaban a las tierras de Haití, mayormente su esperanza de vida era de 1 año y los más favorecidos eran 7 años. 6 años, 7, dice Juan Bosch, debido a esas condiciones histórica dominicana tan deplorables y explotadoras. Pero sin embargo también cuando hablamos del concepto de racismo, debemos también entender de que en Haití mismo aquellos que llegaban del África, aquellos esclavos llegados de África, eran odiados por aquellos que habían nacido en Haití, aún siendo del mismo color. Pero no obstante esto... Sí, hermano, lo que sucede es que el esclavo criollo, dígase, el esclavo que había nacido de otros esclavos, ya había realizado y tenido su vida en un terruño que, si bien él sabía que no le pertenecía, había creado un arraigo. Porque a lo mejor yo soy de San Francisco de Macorís y me crié en Tenares, pero yo soy más tenarense que Olegario Tenares, que no nació en Tenares. Yo soy más tenarense que Julián Javier. Yo soy más tenarense que Yarcadi Martínez. Soy más tenarense que cualquiera de los tenarenses. Y me duele mi municipio, aunque haya nacido en San Francisco de Macorís. Aunque yo sepa que yo no tengo 1 metro de tierra que sea de mi pertenencia aquí, yo soy un tenarense más. Y a mí hay que sacrificarme por mi pueblo. Estamos de acuerdo con eso. En ese contexto, los mulatos odiaban a los negros. Los negros
odiaban a los blancos, pero los blancos que llegaban desde Francia odiaban a los blancos que estaban establecidos en Haití. O sea, fue un festín de odio racial que vino acumulándose en Haití y eso completamente lo convirtió en un infierno. Pero cuando hablamos de la principal tragedia que marcó el destino geopolítico de la potencia de Estados Unidos, la plaga de los mosquitos, cuando en Haití llegaron estas embarcaciones aproximadamente con 26,000 hombres, cuando Charles Clerc, cuñado de Napoleón, que era un comandante en jefe de esas misivas napoleónicas en Haití, le escribió diciéndole de que Haití se había convertido en un infierno debido a la plaga que estaba mermando la vida de todos sus soldados. O sea, dice él en esas cartas que cada día ingresaban aproximadamente entre 50 y 30 hombres y que apenas salían unos 12. Después, más adelante, comenzaron a ingresar 300 hombres de lo que salían 50. O sea, que de 26,000 hombres franceses que llegaron a Haití con planes de poder establecerse más adelante y conquistar Estados Unidos, solamente quedaron unos 12,000. Estamos hablando de una temporada de lluvia. Dice Bosch que llegaron 26,000. Naturalmente, lo que uno conoce de la historia de Haití lo conoce desde el punto de vista de los historiadores dominicanos. Y esa es una gran limitación que tenemos en la República Dominicana para entender la realidad de esta isla por completo, porque lamentablemente, para bien o para mal, la historia de Haití que nosotros conocemos es la historia de Haití desde el punto de vista de los dominicanos. Y, por ejemplo, las personas que somos de un poquito más de mente abierta, quisiéramos conocer cuál es la historia de Haití, pero desde el punto de vista de los haitianos, porque cada quien tiene su propio relato. Y mire, la ironía de la vida, Brito, para que usted continúe, es cómo la libertad puede ser tu maldición. Sí, exactamente. Mira este punto, porque cuando una rebelión de esclavos triunfa, ninguna potencia se atreve a decir, yo voy a negociar con esclavos que lograron una jodida independencia. No. Esa es la gran maldición de Haití, haberse liberado del yugo de esas potencias. Entonces, para hacer algunas acotaciones históricas. A finales del siglo XVIII, dígase 1790 y tantos, después de la Revolución Francesa de 1789. Punto importante es. Punto importante, exactamente. Llega al poder el sumo emperador, después de una serie de elementos históricos, llega al poder el sumo emperador Napoleón Bonaparte, una figura que ha trascendido a la historia y que tendremos que desconstruir sus aspectos positivos y negativos más adelante en un próximo episodio. Y Napoleón, que se declara sumo emperador, toma posesión no solo del Estado francés, sino de las colonias que tiene Francia en todas las partes del mundo, incluyendo el Caribe. La colonia más importante que tenía Francia en el mundo era Haití, o la isla, o el pedazo de isla que ellos denominaban Saint-Domingue, Santo Domingo, que hoy sería lo que es Haití. En ese momento, en la época napoleónica, en la era napoleónica, Haití producía, señores, entre el 40 y el 60% de toda el azúcar que se consumía en el mundo. Un dato importante. Por eso es que Haití, nosotros vivimos diciendo, señores, Haití era la colonia más rica del mundo. Haití fue en un momento, si se hubiese independizado, una de las economías más importantes del mundo y quizás la más importante de América Latina o de América, porque latinos no son. Sí. Entonces, Haití producía muchísimo algodón, Haití producía muchísimo azúcar, muchísimo jarabe de azúcar, ¿verdad? Y producía un sinnúmero de productos agrícolas que mandaba a Europa. Pero ¿qué sucede? Que esos haitianos, que esos esclavos traídos desde diversas partes de África, porque uno entiende que los que fundaron lo que hoy es Haití venían de un solo sitio de África, y uno no entiende que África son un montón de países, un montón de estados-naciones, un montón de culturas y un montón de tribus. Nosotros seguimos creyendo que en África todo el mundo es negro y hablan raro y creen en animismo, pero no es así. Esa gente venían de la costa occidental, de la costa oriental de África y tenían un montón de creencias y culturas distintas. Pero eso no viene al caso. Que fueron exportadas a la isla hermana de la República de Haití. Exactamente. Y vienen aquí de manera forzosa porque ellos no querían venir. Entonces, esos esclavos producían muchísimas riquezas agrícolas. Cuando se da esa situación, entonces, Francia no solo tiene Haití, sino que tiene lo que se denominaba la Luisiana, que era
toda la mitad desde Nuevo México, desde Nuevo México, desde Carolina del Sur, desde Carolina del Sur hasta California, todo eso pertenecía a Francia. Y entonces, cuando Haití se independiza en el 1804, Napoleón dice, pero ya que yo no tengo mi centro logístico, mi hub logístico, mi base, mi punto de recargo en el Caribe, que es Haití, a mí no me interesa tener esa parte de continente vacía, deshabitada. Totalmente. Que se llama la Luisiana. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a vender por $15 millones, que es una caballá. En comparación a lo que es hoy, es una caballá. Serían aproximadamente, discúlpeme, Brito, en la actualidad serían $340 millones. Ya ustedes pueden imaginarse el tremendo negociazo exactamente que hicieron el señor Joe Monroe y el señor Livingston, quien era embajador de Estados Unidos en Francia, y la autorización primera fue que gastaran 8 millones porque le interesaba comprar a New Orleans. O sea, esa parte donde pasaba ese 40% de las exportaciones norteamericanas. Entonces, Napoleón, viendo sus planes truncados en la isla, en Haití específicamente, le dijo, te lo voy a vender por 15 millones, debido a que yo voy a seguir financiando mis guerras napoleónicas en Europa y me voy a centrar debido a que vio truncados sus planes por la plaga de la fiebre amarilla y su ejército se vio mermado. Entonces lo que sucedió fue que la autorización primera que tenía Livingston era para gastar $8 millones, pero que Napoleón le ofreciera $15 millones, que le dijeron que pidiera, pero si $15 millones representaba el doble, prácticamente el doble. Jugoso. Entonces, nadie de gobierno se atrevió a refutar aquella decisión que tomó Livingston. Y sin embargo, también cabe destacar... Y en Francia tampoco nadie se atrevió a refutar a Napoleón. ¿Quién contradecía a Napoleón? El emperador. O sea, pero sin embargo, hubo un margen de votación en el Senado norteamericano de 59 votos a favor y 57 votos en contra, porque la parte opositora consideraba de que eran tierras completamente inservibles en su momento. Vacías. Y ustedes se imaginan lo que representaría, porque con la compra de esta parte estratégica, Estados Unidos lo que hizo fue que duplicó su trabajo. Duplicó su territorio. Comenzó y se conformó como el cuarto país más grande del mundo y sobre todo redujo sus fronteras a solamente dos. Que eran Canadá en el norte y México en el sur. Como lo sabemos, a México, ellos, digamos que le meterían la mano un poquito más adelante, pero primero ellos resolvieron con Francia. Entonces, al fin y al cabo, con la independencia de Haití, Estados Unidos se beneficia en el sentido de que como los haitianos para independizarse quemaron todo, arrasaron con esas tierras buscando acabar con la vida vámonos de aquí, dijo Napoleón. Napoleón dice vámonos de aquí, pero también la producción mundial bajó muchísimo. Entonces, ¿a dónde se mudan los productores? Pues a la Luisiana. Y todo el sur de Estados Unidos, entonces, se vio potenciado agrícolamente por esa ausencia, porque si no hay quien me venda esta botellita de agua que tradicionalmente me la vendía Arcadis Martínez, sí, voy a seguir teniendo la necesidad de beber agua. Entonces, ¿quién me va a vender el agua? Pues que me la venda Esmerlin Gómez. Totalmente. Entonces, la producción agrícola mundial se mudó desde Haití hacia la parte sur de Estados Unidos. Entonces entonces, hermano, ¿quiénes iban a producir ese algodón, esa caña de azúcar, esos bienes agrícolas? Entonces, adivine. ¿Usted quiere decir quién? Adivine. ¿Quién? Dígalo. Atrévase. Negros africanos otra vez. Entonces, quitamos la esclavitud de Haití, se abolió la esclavitud en Haití, pero adivine, es que el flujo no se terminó. El flujo continuó y lo que hizo fue que se mudó, cambió de lugar. Se transformó en una esclavitud caribeña a una esclavitud norteamericana que posteriormente produciría la guerra de secesión norteamericana, de lo que se benefició esta República Dominicana, naturalmente. En pocas palabras, usted no quiere decir, Napoleón dijo, la jodida Haití vamos a dejárselo a los haitianos, pero también debemos destacar el papel importante y la visión como presidente de Thomas Jefferson,
quien toma la iniciativa tras el Tratado de Ildefonso, donde España se ve prácticamente obligada a ceder los territorios a Francia debido a que querían ciertos favores y querían estar fría con la potencia que estaba en su momento en auge, y un enemigo como Napoleón nadie lo quería, mucho menos Thomas Jefferson, entendiendo de que este era un líder carismático que iba en auge. Pero cuando usted señaló hace un momento la Revolución Francesa, igualdad de derechos, o sea, el derecho del hombre, libertad y fraternidad. Cuando los haitianos preguntaron, esos esclavos, por los previos de Haití, ¿y qué pasó? ¿Y la Revolución Francesa no llegó aquí, a Haití? Dijeron, no llegó a Haití. Ese fue el punto de quiebre y el punto de inflexión mucho más importante que se dio para comenzar la anarquía en Haití. Porque entonces en este momento es cuando entran potencias como Inglaterra, entran potencias también como España, pero no a librar una guerra frontal, ni tampoco comercial, sino más bien una guerra estratégica. Entonces lo que hizo Francia, entendiendo de que hubo ya muchos desertores africanos y que hubieron muchos conspiradores y personas que ya comenzaron una revolución, le dijeron, todo aquel que combata a favor de nosotros, le vamos a conceder la ciudadanía francesa. Pero ya poco les interesaba, porque ya la Revolución Francesa no había llegado, dando origen a esto, a la época contemporánea, ojo con esto. Entonces, todo este tipo de eventos y sucesos que marcaron esta historia son los que conforman y organizan las bases de lo que es Estados Unidos de Norteamérica, que yo estoy de acuerdo, y muchas personas que están viendo este programa, de que Estados Unidos debería hacer más responsable con el caso Haití y no dejarnos únicamente nosotros como dominicanos. Debería ser muy responsable y por lo menos tratar de saldar esa deuda histórica que tiene con Haití, porque gracias a Haití Estados Unidos se convirtió en la potencia que es. Para que la persona entienda, Haití comenzó la fiebre amarilla, una plaga que está considerada como la más grande de la historia. Mermó la vida de aproximadamente 26,000 soldados franceses. Estos soldados, al verse mermados, a verse dañados, Napoleón se vio truncado sus planes. Decidió, como ya no tenía ese punto geoestratégico que es Haití, venderle esos previos de Luisiana a esa joven potencia que se llamaba Estados Unidos. Cuando Jefferson hace la compra a través de su embajador, esto duplica su tamaño, reduce las fronteras de Estados Unidos a 2. Entonces también sucede de que se vuelve el cuarto país más grande del mundo, y entonces la producción y la economía de Estados Unidos crece de una forma abismal. Entonces estamos hablando que gracias a Haití, al mosquito y a Napoleón tomar la decisión de vender Haití, Luisiana, a Estados Unidos se convirtió en el monstruo que es. Exactamente. Entonces, porque le permitió crecer desde el punto de vista, o sea, le permitió crecer y potenciar su industria agrícola, que fue el motor de impulso, a su vez, de la industria de manufacturera y posteriormente la industria de servicios, naturalmente. Pero la pérdida de Haití de parte de Francia fue lo que le permitió adquirir toda la zona centro y este de Estados Unidos, centro y oeste de Estados Unidos, y que a su vez fueron y son algunos de los estados más importantes en muchos aspectos para los Estados Unidos, como por ejemplo la industria tecnológica de California. Es súper importante a nivel mundial, porque ahí es que están todas las bases de todas las compañías tecnológicas que priman en el mundo. Ahí está Meta, ahí está Alphabet, y ahí están todas las aplicaciones que usted tiene descargadas en su celular. El mundo moderno. El mundo moderno está mudado a esa zona del mundo, que se dio posterior a la venta, a la creación de la independencia, a la liberación de un estado, de una nación esclavizada, que potenció a otra nación esclavista. Vamos a hacer excelente lo que usted acaba de señalar. Vamos a hacer un breve paralelismo también. Usted ve lo que era esas tierras de Luisiana, que eran 2.5 millones de kilómetros cuadrados, que se compraron por 15 millones, decisión de Livingston, más adelante fue un palo, un éxito total. Es lo mismo que en la actualidad le quieren hacer a Rusia cuando le quieren meter la OTAN en Ucrania. O sea, Estados Unidos no permitiría y no fuera la superpotencia que ni tampoco tuviera esa capacidad que tiene si tuviese una Francia ahí mito pegado de vecino, solamente dividido por una pequeña franja hacia el oeste. Para que usted vea la importancia y por qué hoy en día Vladimir Putin
ha librado en esta guerra con Ucrania, que mayormente viene siendo con Estados Unidos indirectamente. Porque Estados Unidos que le con quiere la meter OTAN, la OTAN. Con la OTAN. Estados Unidos es que lo financia, hermano. Eso se sabe. No lo defiendan. No lo pero defiendan. ellos no quieren financiar, por lo menos con la administración actual, ellos no están muy dispuestos a financiar esa guerra. Y no están dispuestos a financiar a Europa desde el punto de vista de la defensa. Sin embargo, me parece que comparar las situaciones está un poco fuera de contexto porque son dos contextos y dos realidades históricas un poco distintas. Porque la adquisición de la Luisiana Mampuse, si mal no recuerdo, o sea, de todos esos territorios que se le compraron a Francia de parte de Estados Unidos, fue una simple transacción económica, fue un simple negocio, ahí no hubo intercambio de disparos. Sin embargo... Pero porque no lo quería tener al lado. Porque no lo quería tener al lado. Jefferson se metió en miedo. Jefferson dijo... Tenían el problema que al lado de nosotros. Si España la tuviese, España estuviera tranquila. Pero utilizaron la diplomacia al fin y al cabo. Totalmente. Y por su parte, Rusia, que en este caso es el país invasor, porque es que Estados Unidos, los 13 estados originales no invadieron Francia en ningún momento. No, o sea, lo que hicieron fue negociar. Ellos buscaron la manera de negociar, buscaron el momento estratégicamente que más le convenía, porque ellos buscaron negociar desde una posición en la que ellos se vieran, sacaran ventajas, y posteriormente entonces ellos le sacaron mucho provecho económico y de hábitat a ese lugar. Entonces se podría traducir eso en Dios ama América, porque cuando miramos la historia... El destino manifiesto. Porque mira, cuando miramos la historia, Estados Unidos ha hecho los dos mejores negocios geopolíticos de la historia conocida, que fue la compra de Alaska. La compra de Alaska por $1 millón, o 6 millones. Sí, creo que fue 5 millones, algo así, o 6 millones. Algo así. Entonces, la compra de Alaska a Rusia y la compra de estos previos de Luisiana, que duplicó su tamaño a Francia. O sea, para que nosotros tengamos una idea, o sea, Estados Unidos viene siendo la potencia más dichosa del mundo moderno, por así decirlo. Entonces, ya nos indica que ya tenemos que terminar por aquí, producción. En todo caso, hay que entender que la nación de Haití, señores, propulsó el crecimiento de los Estados Unidos como potencia económica, como potencia regional, naturalmente, porque cuando sale Francia del juego geopolítico en el Caribe, entra Estados Unidos con la doctrina de Monroe 19 años después, y con el crecimiento de la industria agropecuaria. Piénselo usted que nos está mirando para despedirnos. Es deshonroso perder una batalla sin siquiera recibir un disparo del enemigo, sino más bien pinchazos de un jodido mosquito. Gracias por compartir con la historia y su contexto. Es todo por este programa.